Una empresa española quiere sumarse a la carrera espacial. Sin embargo, no parece tan sencillo. El País. Suspendido el lanzamiento del Miura 1 por condiciones meteorológicas adversas. Infobae. Fracasa el lanzamiento del primer cohete espacial 100% español. Pocos días después, la historia se repite. El Mundo. Nuevo aplazamiento del lanzamiento del cohete español Miura por culpa del fuerte viento. Newsdiario.es. El cohete espacial Miura 1 intentará el tercer intento de despegar desde Mozagón. ¿A la tercera será la vencida o mandaremos al Miura al corral? ¿Qué opinan nuestros invitados? Bueno, que no me voy a mojar mucho. ¿Qué opinan de la conquista del espacio? Vamos a empezar por ahí, porque esto sí que va a traer cola también, porque del espacio me voy a ir al mar. Entonces, ¿qué opinan de la conquista del espacio? Empecemos por ahí. Bueno, pues yo creo que es una cosa que venimos persiguiendo los humanos desde hace muchísimos años. Y yo, como ya tengo unos cuantos años, recuerdo perfectamente aquel episodio de cuando se pisó por primera vez la Luna. Es verdad que eso forma parte de las aspiraciones del ser humano y yo en todo caso lo que diría en relación con la noticia, que me siento muy orgullosa de que una empresa española esté en el top 10 de las empresas que trabajan en el mundo aeroespacial. Por lo tanto, dicho esto, al final, si se va a llegar, que los españoles estemos entre los primeros, es una buena noticia. Pero eso también hay que ponerlo en contexto. Y la segunda cosa que querría decir, que esas dos suspensiones que ha tenido que ver del lanzamiento del Miura 1, uno por causas meteorológicas y otra por problemas técnicos, no pueden verse como un fracaso. Yo creo que las cosas son complejas y las del espacio mucho más complejas, por lo menos para mí, y es difícil llegar a entender en lo que se está trabajando. Esos cohetes espaciales que se están fabricando en España, el Miura 1 es el precursor, pues un cohete suborbital, es decir, que es capaz de salir al espacio, pero que no puede dar la vuelta alrededor de la Tierra. Es el precursor del Miura 5, que quieren que sea el cohete orbital, es decir, el Miura 1 no puede permanecer en la órbita, puede entrar pero no puede permanecer, y la aspiración es el Miura 5. Y ese cohete tiene otra novedad, que es el primer cohete retornable y recuperable en el futuro, es decir, es capaz de ir al espacio, volver a recuperarse y poderse volver a lanzar. Y su gran utilidad es la colocación de satélites en las órbitas. Por lo tanto, en la teoría a mí me parece que es muy importante lo que hace esa empresa. En la práctica no deja de ser complejo, pero yo nunca lo vería como un fracaso, y ahora ya están anunciando el tercer lanzamiento. Si el primero se hizo desde Huelva, ahora parece que este segundo lo quieren intentar desde la Guayana Francesa, quizá por las condiciones meteorológicas. Pero bueno, yo creo que esto es la culminación de un trabajo que empezó en la segunda decena de este siglo, que desde el año 2020 se venían haciendo pruebas para preparar el lanzamiento, y creo que el ánimo no debe de decaer. Oye, que se me está ocurriendo una idea que no sé, que la quiero lanzar. ¿Se podría lanzar el cohete desde Teruel? Eso es lo que nos hubiera gustado con la Agencia Aeroespacial. Lo quería decir, pero no me lo habías puesto en boca. Ha estado en Teruel mucho tiempo. Bueno, vamos a también recordar un poco que los satélites que se mandan al espacio son de dos tipos. Unos son transportables, como el Miura 1 es un satélite de transporte, para transportar, y son mucho más voluminosos, lógicamente. Y los otros son los satélites, por ejemplo, de comunicación, los que tenemos para televisión, para las comunicaciones, el teléfono, sí, los GPS, etcétera, ¿no? Y esos son mucho más pequeños, se llaman nanosatélites. Bueno, este es un satélite de transporte, efectivamente, como muy bien ha dicho María Dolores, por vez primera de una empresa española, totalmente español, con lo cual nos congratulamos, ¿verdad? Yo también estoy muy contenta de que una empresa española se haya lanzado con estos jóvenes ingenieros que han promocionado este hecho.
Este satélite es más grande, dice que tiene unos 12 metros de largo y 70 centímetros de diámetro. Entonces tiene sus dificultades para lanzarlo, claro que sí. Tiene que salir fuera de la atmósfera terrestre, alrededor de unos 80 kilómetros por encima, y luego, como muy bien ha explicado María Dolores, pues emitirá un paracaídas y retornará otra vez a la Tierra, de manera que se recuperará. Y bueno, yo espero que tengan éxito, y efectivamente estoy también con María Dolores en que esto no es un fracaso, sino que han sido muy prudentes para que estén las condiciones óptimas en todo, en cuanto a la técnica y en cuanto a las condiciones atmosféricas, claro que sí. Bueno, más cuestiones si quiero aprovechar a tratar con ustedes, bueno, con el cohete espacial Miura. Una empresa Made in España también nos sitúa, bueno, en la punta de lanza de la investigación, y eso también hay que contarlo, quiero decir, que el que no se atreve es el que no lo hace, eso ¿no? Es. Pues por eso decía que en España tendemos a ser muy catastrofistas con lo nuestro, y algunas noticias que ha habido en relación a esos intentos fallidos de lanzamiento se han vendido como fracasos. Yo creo que nada más lejos de la realidad. Yo creo que en un caso fueron las condiciones meteorológicas y en el otro caso fue la propia prudencia técnica del propio cohete el que no permitió el lanzamiento, pero yo estoy segura que a la tercera va la vencida. Y es verdad que eso nos coloca entre las primeras empresas, las primeras europeas y del mundo, capaz de competir con las grandes empresas aeroespaciales del mundo, y por lo tanto, como españoles, nos tendríamos que alegrar. Yo tengo que reconocer que para mí es un mundo muy, muy desconocido, ¿no? De cómo funciona técnicamente y de lo que realmente puede suponer. Pero me tengo que fiar de lo que dicen los expertos, y que quien tenga una mayor capacidad para colocar satélites en el espacio sin tener que pasar por las colas de espera que hay en la NASA y en otras instituciones espaciales, pues supone una ventaja de competitividad con importantes repercusiones. Pero también diría que hay que dar tiempo al tiempo. Sin duda. Y bueno, ¿usted qué piensa, señora Arruga, de esta cuestión? Sí, ¿no? sí, estoy totalmente de acuerdo en que es una aventura muy interesante, de la cual nos tenemos que sentir muy orgullosos. Hay que decir que efectivamente también ha sido ayudado por proyectos europeos, es decir, por la Unión Europea, la Agencia Espacial Europea. Todos tienen que estar en colaboración, lógicamente, porque claro, hay que localizar muy bien las órbitas y que no interfiera con otros satélites, teniendo en cuenta que tenemos alrededor de miles de satélites que están girando en torno a la Tierra, y las condiciones técnicas tienen que ser muy precisas, y en el momento en que se encuentre cualquier dificultad, desde luego hay que paralizarlo. No quiere decir que eso sea un fracaso, sino una prudencia para obtener las mejores condiciones técnicas y atmosféricas. Bueno, claro, si tienen que marcharse yo lo que quería fuera, decir que otra cosa es que la colocación de satélites en el espacio puede tener usos positivos, pero también puede haber malos usos, con lo cual también tiene que estar muy regulada y muy controlada, ¿no? Los satélites que se pueden colocar en el espacio, porque el riesgo de un mal uso siempre existe en toda la tecnología. Y precisamente, es que lo tengo que decir, es que lo tengo que vincular, porque hablamos del uso de la tecnología, de cómo se está utilizando. Tengo que irme al Titán, tengo que irme al trágico desenlace que ha habido de aquel sumergible para ver los restos del Titanic. ¿Y qué es más difícil conquistar? Porque también ha sido uno de los debates de la semana, ¿el espacio o el fondo marino? Señora Arruga. Bueno, sí, es difícil de precisar, ¿no? Son dos condiciones totalmente distintas. En el primero, en el que es el espacio, tienes que luchar contra la gravedad de la propia Tierra, contra las condiciones atmosféricas, lógicamente, y en las profundidades marinas tienes que luchar con la presión, lógicamente, ¿no? Cuando te sumerges tantísimos metros, la presión que no te permite utilizar cualquier artefacto para introducirte a esos niveles, y además el no poder maniobrar dentro cuando ya se alcanzan esas profundidades. Es lo que les ha ocurrido, ¿no? Porque no han podido encontrarlo,
es un aparato muy pequeño relativamente para las grandes masas de agua y las grandes presiones que hay a esa profundidad del mar, ¿no? Entonces, eso les ha impedido poder entrar, porque no hubieran podido abrir el artefacto hasta que no lo hubieran sacado a superficie. Claro, Sí, claro, se les ha agotado el oxígeno antes de poder localizarlo. Hablábamos de la implosión, que fue lo que más o menos la teoría, la hipótesis que están trabajando los científicos, y precisamente o lo vinculo con el uso de la tecnología, ¿no? Quiero decir, era un producto para élites, incluso, si me permiten, para exploradores, para fanáticos de la historia del Titanic. Pero claro, bueno, pues ya ven, ¿no? El uso de la tecnología. Asumir riesgos y pagar por ellos no está prohibido. Es verdad que, visto desde fuera, puede parecer que esa aventura venía marcada por una idea más sensacionalista. Hay que ver la cantidad de euros que han pagado, ¿no?, para poder hacer ese viaje, asumiendo un riesgo muy importante. Tú preguntabas que qué es más difícil alcanzar, el espacio o el mar. Yo, si tuviera que elegir, preferiría irme al espacio que al fondo del mar. Yo creo que la sensación de agobio es mucho mayor en las profundidades. Y no deja de ser una catástrofe, ¿no?, lo que se ha vivido, porque no deja de haber 5 personas fallecidas. Que también esos tipos de viajes, más allá de lo que pueda parecer lúdico, tienen esa finalidad de investigación, hasta dónde somos capaces de llegar y cómo somos capaces de conquistar el fondo del mar. Recordaremos todos, ¿no?, estas películas, ¿no?, las 20.000 leguas de viaje submarino, que forma parte también de ese afán de conquista que tenemos los humanos, que en ese caso ha terminado en una tragedia. Claro, no, es que expertos, ¿no?, además de ingeniería naval, también nos contaban en los estudios precisamente esta cuestión, que mucho hablamos del espacio y de la conquista de otros planetas y de cómo pues plantear o instaurar satélites, pero que se conoce muchísimo menos del fondo marino, que es infinitamente más difícil construir un submarino que un satélite o en este caso Miura, ¿no?, por eso, un cohete. Por eso igual también las noticias a veces aparecen más cara al cielo, ¿no?, que cara al fondo marino. A mí el fondo marino siempre me parece más claustrofóbico. Siempre la presión y luego la oscuridad, ¿no?, la falta de luz. Y un submarino tiene que resultar claustrofóbico, por lo tanto yo valoro muchísimo, ¿no?, a los miembros de la Armada que es lamentable en esos submarinos. Es lamentable que se haya producido esta tragedia, ¿no? Lo que pasa es que también hay un cierto grado de imprudencia, porque si se hubiera hecho con fines de investigación, por ejemplo, y se fuera poco a poco. Pero claro, esto era un riesgo lúdico, muy elevado. ¿Lúdico? Sí, sin tener grandes perspectivas de seguridad. Pero fíjate, eso es un poco como los viajes que se están ya vendiendo para ir al espacio. Tienen también ese carácter lúdico, pero es verdad que yo estoy convencida que las empresas que los promocionan, junto a lo lúdico, tienen una finalidad de investigación, y eso nos llevaría pues a las películas, ¿no?, de la conquista del espacio o la conquista del fondo del mar. Pero cada vez estamos más cerca, ¿eh? Sin duda, y bueno, por todo por aquí va el debate, sin duda, y sobre todo por aquí también queremos ir, ¿no?, porque ya las empresas españolas se suman a la investigación, y yo creo que al final es un poco, ¿no?, también la síntesis que tenemos que sacar, que estamos preparados. Bien, y que en Teruel tenemos un centro. Que nos hubiera gustado que en Teruel hubiera venido la Agencia Aeroespacial. Se fue finalmente a Sevilla, y sin embargo el cohete tampoco se lanzaba desde Sevilla, se lanzaba desde Huelva. Es curioso, en fin. Es curioso. Sí. Lo vamos a dejar aquí. María Victoria Arruga, Dolores Serrat, qué placer tenerles un viernes más. Gracias de verdad por vuestro tiempo. Muchas gracias a vosotros. Con nosotros y sobre todo con los telespectadores y los oyentes, que les siguen y nos escuchan. Gracias. Y un placer acompañar a María Dolores Serrat. Para mí también lo ha sido, Victoria. Ha sido una tertulia muy agradable. Venga, pues que sea el principio de muchas más, como siempre digo. Terminamos aquí esta tertulia de temas exóticos, interesantes, ¿por qué no?, y también diferentes, que es lo que buscamos en este espacio.